Aunque las personas tienen la capacidad de producir muchísimos sonidos con su voz, cuando hablan una determinada lengua, lo hacen utilizando solamente los sonidos que esa lengua posee. Cada lengua tiene un repertorio limitado de sonidos que sus hablantes aprenden a pronunciar desde pequeños. Tanto se acostumbran a pronunciarlos que con el tiempo les cuesta mucho pronunciar correctamente los sonidos que pertenecen a otra lengua. Por ejemplo, en el francés, en el guaraní, en el alemán, hay sonidos que en el español no existen. Se llama fonema a cada uno de los sonidos de una lengua. Cada idioma tiene sus sonidos y sus letras. A veces, a una misma letra le corresponden varios sonidos. Otras veces, a un mismo sonido le corresponden varias letras. Cuando hablamos o escuchamos a alguien, producimos y recibimos fonemas. Por ejemplo, si decimos, ahora pasa un ratón, usamos dos sonidos distintos para la misma letra R. Existen reglas para que una letra suene de manera distinta. Vocal. Más R más vocal, la R se pronuncia más suave. R más vocal, la R se pronuncia más fuerte. Observemos ahora el siguiente cuadro, donde veremos que los sonidos del lenguaje se representan con signos especiales. Cada dibujo representa un sonido. Los fonemas se producen haciendo trabajar diferentes partes de la cara y especialmente de la boca. Hay sonidos nasales para pronunciar la N, labiales para la M y la P, dentales para la T y la D, guturales para la G y la J. De acuerdo con la fuerza con la que salga el aire, hay fonemas sordos y sonoros. Y según cuánto abramos la boca, las vocales serán abiertas o cerradas.